Bueno, vamos a empezar con introduciendo el tema de los puentes. El análisis del diseño y proceso constructivo de un puente es para buscar todas aquellas variables que interfieren y que se deben tomar en cuenta a la hora de planificar la construcción. O sea que para construir un puente se necesita tener en cuenta cualquier variable que pueda ocasionar el peso del puente. Por eso al construirse puentes de gran escala, no como el de nosotros, se debe tomar un gran proceso para poderlo construir, porque necesitas calcular las fuerzas y la distribución de fuerzas, así como es necesario que hayan fuerzas en cero para que el puente esté en un gran equilibrio. Los procesos son el caudal máximo al que será sometido, el tipo de suelo o roca donde se cimentará, la resistencia de las superficies donde se llevará a cabo la cimentación y cargas las cargas que se someten, por lo que se busca conglomerar estos factores o variables de área superficial como hidráulica, geólica, geotécnica y estructural. Estas aplican un orden cronológico para su interdependencia, y estas deben apegar a las normativas existentes y requeridas para desarrollar una estructura de estos tipos. Le llaman estructuras a todas las partes de una construcción compuesta por varios elementos rectilíneos unidos entre sí entre sus extremos, y cuyas misiones es soportar la carga a la que se encuentra. Por eso esto se le llama estructuras al puente. Este tipo de puentes son unas estructuras y ellos están unidos. Todo tipo de puentes son llamadas estructuras. Una de las estructuras más utilizadas para los puentes se llaman armaduras o cerchas, las cuales tienen características de ser muy livianos y una gran capacidad de soportar cargas elevadas, así como nuestro proyecto fue una de estructura de una armadura, y gracias a esto puede soportar bastante peso. Aunque en el video que se mostrará a continuación verán qué pasó en realidad, por qué no lo soportó. Pero sí, yo pienso que sí lo soportaría si no hubieran movimientos y así, ya que esta es de madera, pero en grandes escalas todos esos factores se deben tener en cuenta para lograr hacer bien esto. El principio fundamental de las armaduras es unir elementos rectos para así formar triángulos. En los elementos trabajan esfuerzos axiales en puntos que se llaman nodos, o sea, en cada punto del triángulo son llamados unos nodos, y estos entre sí conforman una tal geometría que del sistema que se comporta establemente cuando recibe cargas aplicadas directamente en estos nodos. Para poder diseñar este tipo de puentes se debe poner a unas grandes pruebas de fuerzas desarrolladas en cada elemento. Cuando la armadura está sometida a una carga dada, pues esto haremos cosas importantes. Vamos a aplicar todas las cargas que se aplican en los nodos, o sea, eso se va a calcular, y los elementos están unidos entre sí en pasadores o en pasadores lisos, o sea, esto se debe tener en cuenta para hacer las armaduras de un puente, para poder acabar el puente y poder hacerlo todo. Una vez hablado de los métodos, hablaremos del método de nodos, que es el que utilizamos nosotros para resolverlo. Aunque hay varios métodos, este es el más eficaz y más rápido de realizar. Para analizar esto o diseñar una armadura es necesario determinar las fuerzas en cada uno de sus elementos. Una forma de hacer esto consiste en emplear el método de nodos. Este método se basa en el hecho que toda la armadura esté en equilibrio, o sea, están en fuerza cero. Al hacer la resolución de la suma de cada fuerzas que hay. Ok. Y por lo tanto, si se traza un cuerpo libre en cada nodo, se puede usar la ecuación de equilibrio de fuerzas para obtener las fuerzas de los elementos y actúan sobre cada nodo. Bueno, para hacer esta ley de nodos necesitamos trazar el diagrama de cuerpo libre de un nodo que tenga por lo menos una fuerza conocida, cuando muchos dos fuerzas desconocidas. Establecer el sentido de una fuerza desconocida, orientar los ejes en X y Y, de manera que las fuerzas de diagramas de los fuertes del diagrama de cuerpo libre pueda descomponerse fácilmente sus componentes, y luego aplique las dos ecuaciones de equilibrio de fuerzas. Despejar las dos fuerzas en cada elemento desconocido y verifique su sentido correcto. Con los resultados obtenidos continuamos el análisis en cada uno de los nodos, y recuerda que la compresión empuja en los nodos y el elemento de tensión jala hacia el nodo. Esto es importante para ver cómo van las fuerzas dirigidas en estos nodos. Mientras estábamos explicando este tema, como se vio, se fue mostrando la construcción de nuestro puente y cómo lo fuimos armando y calculando las fuerzas y viendo nuestro diseño, porque obviamente hicimos el diseño antes de construir este puente. Entonces, una vez realizado esto,
pasaremos a mostrarles cómo funcionó nuestro puente y se hablará sobre el tema en realidad de lo que sucedió y se verá por qué la fuerza, la estructura no fue suficiente para pasar esto y todo lo demás. Bueno, me gustaría comentar brevemente toda la metodología que utilizamos para la construcción de nuestro puente. Nosotros estuvimos investigando primeramente varios diseños que nos pudieran facilitar precisamente el trabajo con la elaboración del puente. Al final nosotros decidimos elaborar este tipo de puente que lleva por nombre puente estilo o de tipo Warren Trust, que únicamente consiste que en las secciones laterales precisamente tienen formas geométricas triangulares, ya sean equiláteros como en este caso o pueden ser también isósceles. Los materiales que decidimos utilizar en su mayoría son abatelenguas, ¿sí? Pero también decidimos reforzar algunos, precisamente los nodos, como pueden ver, ¿sí? Con algunos tornillos. Precisamente nosotros tuvimos algunas dificultades porque el batelengua no es un material que sea muy resistente. Si ustedes observan, reforzamos aquí las estructuras principales en las secciones así laterales con 3 batelenguas para que pudieran soportar bastante bien el peso. De hecho, si nosotros colocamos un peso de manera vertical, lo soporta perfectamente. ¿Cuál fue el detalle que nosotros tuvimos ahorita con la prueba? Haciendo los cálculos, ya posteriormente, pudimos darnos cuenta de que lamentablemente había una fuerza considerable que atravesaba precisamente estas secciones en la parte superior y nosotros no pudimos reforzar precisamente esas fuerzas. De hecho, aquí, si se dan cuenta, solamente colocamos silicón, a diferencia de estas que estas sí de plano no los vamos a mover porque están con un tornillo bien fijas. Entonces, nuestro primer error fue precisamente esta parte, que no reforzamos la parte superior del puente. Y otra cosa que me gustaría comentar es precisamente con respecto a los movimientos bruscos. Si nosotros intentamos mover, digamos, este es el eje X, si intentamos mover el puente, en ese sentido, el puente en ningún momento se va a mover, pero no consideramos los movimientos en la otra dirección, es decir, pues digamos, de esta manera sobre un eje Y, por ejemplo, ¿no? Y si se dan cuenta, pues ahí sí hay un movimiento brusco que no consideramos y debimos reforzar en su momento. Esto precisamente ocasionó que hace un momento, cuando estábamos grabando el que nos parábamos encima de él, pues aguantara el peso, pero cuando se hizo un movimiento brusco, pues el mismo puente se fue hacia ese lado, ¿no? A pesar de eso, todavía conserva bien la estructura. Y ¿qué más podemos mencionar de esto? Bueno, esas fuerzas. De hecho, aquí, si se dan cuenta, solamente colocamos silicón, a diferencia de estas que estas sí de plano no los vamos a mover porque están con un tornillo bien fijas. Entonces, nuestro primer error fue precisamente esta parte, que no reforzamos la parte superior del puente. Y otra cosa que me gustaría comentar es precisamente con respecto a los movimientos bruscos. Si nosotros intentamos mover, digamos, este es el eje X, si intentamos mover el puente, en ese sentido, el puente en ningún momento se va a mover, pero no consideramos los movimientos en la otra dirección, es decir, pues digamos, de esta manera sobre un eje Y, por ejemplo, ¿no? Y si se dan cuenta, pues ahí sí hay un movimiento brusco que no consideramos y debimos reforzar en su momento. Esto precisamente ocasionó que hace un momento, cuando estábamos grabando el que nos parábamos encima de él, pues aguantara el peso, pero cuando se hizo un movimiento brusco, pues el mismo puente se fue hacia ese lado, ¿no? A pesar de eso, todavía conserva bien la estructura. Y ¿qué más podemos mencionar de esto? Bueno,
la ventaja de este puente tal cual lo hicimos es que efectivamente estas secciones que ven acá, estas de acá, fueron las que retenían la mayor cantidad de fuerza y afortunadamente fueron las más reforzadas y aguantaron perfectamente. Creo que eso sería todo.